Continuamos con nuestra serie Las bases del carácter cristiano. Y esta noche tenemos el tema la obediencia y el carácter cristiano. La obediencia y el carácter cristiano. Un saludo muy especial para todas y cada una de las familias, hombres, mujeres que escuchan los devocionales de Embajadores de Esperanza. Somos un ministerio ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Dios les bendiga a todos grandemente. Le invitamos a escuchar de manera atenta este devocional. La obediencia y el carácter cristiano. Hemos estado hablando y hemos estado diciendo cómo el carácter cristiano es tan importante para alcanzar tantas cosas de parte de Dios. Pero también hemos estado diciendo, mis amadas y mis amados, que si no se desarrolla carácter cristiano, si no se madura literalmente, muchas cosas de Dios no se van a recibir. Muchas cosas de Dios no vamos a ver. Es importante entonces desarrollar carácter cristiano como verdaderos creyentes para literalmente alcanzar de parte de Dios muchas cosas que Él tiene para nosotros. Muchas veces el creyente está sumergido en una serie de cuestionamientos por cuanto no entiende por qué no llegan respuestas, por qué no llegan bendiciones, por qué no se abren puertas, por qué no se sale del estancamiento. Bueno, muchas veces la gente dice, pero yo no estoy en pecado, pero yo no estoy haciendo nada mal. Quizás esté dando una mirada equivocada al asunto. Y más bien tengamos que redirigir nuestra mirada hacia nuestro carácter y hacia el nivel de madurez. Dijimos que la base fundamental del carácter para desarrollar el carácter cristiano, la madurez, es una fe genuina. Una fe genuina. ¿En qué? En la palabra. Esta noche vamos a hablar de la obediencia y el papel que la obediencia juega en la madurez del creyente y la importancia de la obediencia. El compañero perfecto de esa fe genuina de la que ya hablamos es la obediencia. La fe y la obediencia para Dios son inseparables. A usted que le gusta tomar nota, por favor escriba eso y así ejercita mucho más su memoria. Por cada cosa que usted escribe es el equivalente a haberla leído o escuchado 7 veces. Repito, la fe y la obediencia son inseparables. La gran comisión que Jesús dio a sus discípulos señala lo fundamental y lo importante que es el tema de la obediencia para los creyentes. La necesitamos para desarrollar carácter. El Señor dice en su palabra, específicamente en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden. Aunque el versículo 19 implica proclamar el Evangelio y que la gente sea salva,
que confiesen a Cristo públicamente. El versículo 20 construye sobre la experiencia del recién convertido. No se trata solo de hacer discípulos. No se trata solo de que conozcan a Cristo. Se trata también de enseñarles a los nuevos creyentes genuinos a obedecer los mandamientos de Dios en su palabra. Por eso el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, es decir, que obedezcan. Mis amadas y mis amados que me escuchan en esta hora, la obediencia es fundamental y es un pilar, es una base del carácter del verdadero creyente, del cristiano. La obediencia es fundamental. Y es tan fundamental la obediencia en la vida del que dice ser un verdadero creyente, que literalmente, si en la vida de esa persona no hay obediencia, la fe de esa persona debe ser cuestionada. El apóstol Juan dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, permaneciereis significa obedecerla, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Significa que hay discípulos o gente que se hacen llamar discípulos o creen ser discípulos, pero son falsos discípulos. Aquí dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice la palabra en Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y el apóstol reitera este principio todavía más claramente en su primera epístola, primera de Juan, capítulo 2, versículos 2 al 3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabe usted que realmente usted conoce a Dios, que usted realmente es salvo? Dice la palabra, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ojo con este versículo, man. Todos los que profesamos fe en Cristo, tenemos y estamos llamados por el Dios del cielo a demostrar esa fe mediante la obediencia a la palabra de Dios. De lo contrario, esa profesión que usted manifiesta es sospechosamente falsa. Este tema no le gusta a mucha gente, porque a mucha gente no le gusta que se les cuestione sobre si realmente son salvos o no. Se molestan. Dios conoce mi corazón. Él sabe quién soy yo. Precisamente, debemos tener temor porque Dios conoce todo de nosotros. Pero la palabra lo está diciendo. Y todo el que dice y afirma ser salvo y ser creyente en el Señor Jesucristo debe demostrarlo a través de la obediencia de la palabra de Dios. De lo contrario, esa fe salvadora es sospechosa. La obediencia de un verdadero creyente, entonces, mis amados, es inequívoca. Usted la demuestra obedeciendo la palabra. No refunfuña en su corazón.
al obedecerla. Entonces la obediencia no solo es una parte integral y fundamental que deja ver que una persona realmente, y pongo esa palabra en mayúsculas, realmente es salva, sino que además esa obediencia es la que contribuye a que el carácter cristiano no solo se forme, sino que se mantenga fuerte cada día. De hecho, el apóstol Pedro describe la salvación como un acto de obediencia. Habiendo purificado vuestros corazones por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Por eso, mis amados, cuidado con la hipocresía, cuidado con las broncas, cuidado con las iras, la rabia, la contienda. Yo no permito eso acá, menos en los servidores. Y el que llegue con esas cosas y no se quiera corregir, la puerta está abierta. Chao, chao. Aquí es obedeciendo la palabra. Aquí no es con amor fingido. ¿Y usted de dónde se inventa eso? Lo invito a que estudie Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el alma? Porque hay gente que simplemente ora y cogen los versículos bíblicos y los repiten como loros sin tener conciencia. Sin tener conciencia de lo que hacen y dicen. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, pero no tienen conciencia de lo que están diciendo, para que el alma pueda bendecir al Señor y todo su ser pueda obedecer al Señor. Literalmente tiene que purificar su alma. ¿Y cómo la purifica? Le repito lo que dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este versículo es tremendo, lo vamos a estar estudiando. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues la palabra, el evangelio. Entonces nosotros, mis amados, el momento de la salvación implica más que un acto aislado, de obediencia. No es simplemente confesar al Señor, no se trata simplemente de eso. Cuando alguien pone su confianza en Cristo y en su obra redentora y recibe el perdón de pecados, también reconoce que Él es Salvador, que es Señor y es soberano sobre su vida. Eso significa que cada creyente se ha comprometido a vivir una vida de constante obediencia. La razón de por qué no comprendemos inmediatamente todo lo que significa, todo lo que implica el compromiso con el Señor Jesucristo, es porque el Espíritu Santo va haciendo un proceso poco a poco, y en esto no nos podemos justificar porque ese proceso no dura años tampoco, olvídese. Un proceso es literalmente a través del cual Dios me lleva a la revelación de la palabra. Pero una persona con 6 meses ya de conocer de Dios ya debe entender la importancia de la obediencia. Y el Espíritu Santo produce en nosotros la determinación de andar
el camino de la obediencia a Dios. Y ese es el proceso de santificación que dura toda la vida. Ahora, vivir una vida de obediencia es uno de los pasos en la salvación. Me explico. La elección de Dios, porque Él nos elige a nosotros, es la primera fase de la salvación. La siguiente fase de la salvación, de la obediencia, es la santificación. Vivir una vida de obediencia es algo permanente hasta el día en que nosotros nos moramos. Y el propósito más extenso de la salvación es que cada uno de los creyentes vivamos el resto de nuestra vida andando en obediencia a Cristo. El apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pedro hace una afirmación muy interesante en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice el versículo finalizando, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Escuche. Se va a entender aquí lo importante de la obediencia. El apóstol hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que está en el libro de Éxodo capítulo 24, versículos 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, y según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fíjese, Moisés tomó la sangre e hizo 3 cosas con la sangre. Una de ellas fue que roció sangre sobre el pueblo. Al comienzo de Éxodo capítulo 24, Moisés acaba de recibir la ley de Dios, los 10 mandamientos y muchas otras ordenanzas en el monte Sinaí. Antes de esta nueva ley, Dios había revelado su voluntad y su camino a su pueblo de muchas maneras diferentes. Pero a partir de este punto, su voluntad sería escrita de manera concreta, clara y específica.
Todas las cosas en las leyes morales, sociales, políticas, ceremoniales, la vida económica, etcétera, quedarían escritas. Y ahí nace la palabra, escrita. Y después de que Moisés desciende del Sinaí, con la ayuda del Espíritu Santo, de manera oral, él relata toda la ley voluminosa que Dios les había mandado. ¿Y qué hace el pueblo? Ellos responden oralmente a una voz de compromiso. Ellos deciden obedecer, dicen, obedeceremos todo lo que hemos oído. Y de esta manera comienza un proceso de compromiso entre Dios y su pueblo. Dios acordó en la ley escrita proporcionar un paquete de criterios para el comportamiento del pueblo, que cuando era violado esos criterios tendrían implicaciones morales y espirituales. Dios les entrega ese paquete de ordenanzas escritas a través de Moisés, y el pueblo aceptó públicamente y de manera voluntaria obedecer la palabra de Dios, seguir el sendero de justicia que la ley de Dios ahora les establecía de manera escrita. Entonces Moisés empieza a escribir. Y al día siguiente de esta porción que acabamos de leer, Moisés edifica un altar al pie del monte Sinaí para simbolizar públicamente el sello del pacto que Dios había hecho el día anterior con el pueblo. Y así representar también la participación del pueblo, de cada uno. Bueno, pero resulta que Moisés hace algo que quizás para nosotros sea muy difícil de entender. Para muchos, esta porción que acabamos de leer en Éxodo es un texto que los teólogos llaman un texto oscuro. Un texto oscuro es como un texto que es difícil de entender, no es fácil de entender. Y el texto oscuro es todo lo que él hace con la sangre. Fíjense ustedes que él hace con la sangre cosas que para nosotros pueden ser un poco raras. Toma la mitad de la sangre, la pone en tazones, la esparce, una parte en tazones, la otra parte la esparce sobre el altar y la otra parte, dice la palabra muy claramente, que la roció sobre el pueblo. Muy bien. A medida que los becerros eran sacrificados y que eran preparados para las ofrendas, la mitad de la sangre permanecía en grandes vasijas. La otra mitad era esparcida por Moisés sobre el altar. Ese altar representaba a Dios. Y el derramar la sangre era el próximo paso, que era simbólico, que Moisés tomó para ratificar el pacto. Entonces, Moisés permitía que el pueblo tuviera una segunda oportunidad de escuchar la ley. Y el pueblo responde diciendo, haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 7. Entonces Moisés sella el pacto entre Dios y el pueblo al tomar la sangre de las vasijas y rociarla sobre el pueblo. La sangre era la demostración física de que se había hecho un compromiso entre dos partes. La sangre sobre el altar simbolizaba el acuerdo de Dios de revelarles la ley, su voluntad. Y la sangre sobre el pueblo simbolizaba la aceptación del pueblo de obedecer esa ley. Así que Éxodo capítulo 24 del 3 al 8 es un espectacular paralelismo
de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, cuando Pedro dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El apóstol lo que hace es simplemente decir que cuando un creyente confía en Cristo, acepta su parte del pacto, de acogerse al nuevo pacto. Cuando una persona acepta a Cristo, cuando una persona dice, creo en el Señor Jesucristo, lo invito a entrar a mi vida, etcétera, declara que Cristo es Salvador, lo que está haciendo es que Dios le rocía sangre, lo hace a usted y a mí responsables de obedecer este nuevo pacto. Dios le permitió al profeta Ezequiel predecir este principio. Cuando el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando usted y yo afirmamos, aceptamos al Señor Jesucristo, su sacrificio, lo declaramos como Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, nada más y nada menos que entramos en un ámbito de obediencia completamente nuevo. Escuche, hoy estamos hablando de la importancia de la obediencia para desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuando usted aceptó a Cristo, usted lo que hizo fue entrar en un ámbito espiritual. Se hizo responsable delante de Dios de obedecerlo, sin excusas, sin objeciones. Antes de entrar en el nuevo pacto, nosotros fuimos obedientes a la carne, fuimos obedientes al mundo, al diablo. Éramos controlados por todas las facetas del pecado. Le hacíamos caso a nuestra alma. Hoy hablé con un hombre y me dijo, pastor, yo entré en una disciplina de 8 años, Hasta ahora estoy saliendo de esa disciplina. Me contó cómo entró en esa disciplina y me dijo cuál era la puerta de salida. Y yo le dije, ¿y cómo sabe usted que está saliendo ya de esa disciplina? Porque lo veo que habla muy seguro de eso. Y me dijo, pastor, porque a mí Dios me llamó a restaurar mi hogar con mi esposa, porque yo la aborrecía a ella por otra mujer y estaba lleno de argumentos echándole la culpa a ella. Y en soberbia y en orgullo, obedeciendo mi alma, me fui con otra persona. Decidí buscar a otra persona. Pensé que con Dios yo podía jugar y podía hacer lo que se me diera la gana. Y Dios me dejó caminar, Dios me dejó ir, dañé mi hogar, dañé a mis hijos, dañé a mi esposa. Ahora quiero rehacer mi hogar, me arrepiento de todo lo que he hecho. Este hombre entendió una cosa, hermano, que entregársele a Cristo no es que usted hace lo que usted quiere y trata a la gente como usted quiere. No, usted antes obedecía a su alma, ahora no obedezca a su alma, ahora obedezca a Cristo. Este hombre durante 8 años se acarrió una disciplina porque durante 8 años decidió obedecer su alma, lleno de excusas, lleno de argumentos para no obedecer la palabra del Dios del cielo. Hasta que este hombre entendió que él no podía seguir obedeciendo su alma y dejándose llevar por su alma. Entonces debemos entender algo. Cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo
y decimos creer en Él, entramos en un ámbito nuevo de obediencia, totalmente nuevo. Usted ya no está para obedecer su carne ni su alma. Por eso es que mucha gente que no entiende la importancia de la obediencia en la vida del creyente, dicen cosas como, por ejemplo, pues yo no tengo por qué obedecer, la Biblia dice eso, pero a mí me parece que tal cosa. Yo pienso que el Señor, no hermano, están obedeciendo su alma. Cuando a usted Dios lo llama a perdonar y usted no perdona, usted está obedeciendo a su alma. Usted no está obedeciendo al Dios del cielo. Y Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18, nos recuerdan cuál es nuestra posición en Cristo y cuál es la clase de actitud obediente que nosotros debemos tener. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Mis amados, estamos llamados a ser siervos de justicia. La obediencia de corazón debe ser una actitud que controla y un deseo ferviente de cada creyente, de cada verdadero creyente. No se le olvide que los demonios también son creyentes. No se le olvide que Satanás también es creyente. Satanás no es ateo. Los demonios tampoco. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Por eso hablo de verdaderos creyentes. Repito, la obediencia debe ser una actitud del corazón. Y les voy a decir algo. Decir que la obediencia es una actitud del corazón es decir que usted y yo estamos dispuestos a morir cada día a nosotros mismos. Se van a cumplir 6 años de la muerte de un tío abuelo que yo tuve. Él murió como casi de 90 años. Y a mí, él estuvo hospitalizado los últimos 7 meses de su vida, estuvo hospitalizado. Y a mí me decían mucho, ¿por qué no va? ¿Por qué no lo visita? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sáquese el tiempito. Yo les dije, cuando ustedes vean que yo voy a visitarlo, es porque el hombre ya está en el último mes de vida. Yo oré y el Señor me dio la directriz. Así fue. Yo fui y lo visité en el mes de junio del año 2013. Cuando yo llegué y entré a la habitación, las enfermeras lo estaban ayudando a sentarse sobre la cama. Le iban a dar el desayuno, un café y un pan, y yo les pedí el favor a ellas que me dejaran a mí darle el desayuno. Él estaba completamente consciente, podía hablar, etc. Y yo le hice la siguiente pregunta, tratando de ser un poco jocoso, de sacarlo un poco de todo ese tema. Charlamos de muchas cosas, hablamos del Señor, le compartí de la palabra, aceptó a Cristo, etc. Pero en medio de todo lo que hablamos, había muchas enfermeras ahí porque él estaba compartiendo la habitación con otras 2 personas. Le dije, oiga tío, ¿usted cuántos años lleva de casado? Y me dijo, mijo, yo llevo 55 años de casado. Y yo le dije, uy tío, no. Usted me tiene que dar el secreto. Deme el secreto para aguantar tanto. Y me dijo, de manera jocosa, pero en serio, me dijo, mijo, el secreto es mucha paciencia, mucha paciencia.
Y es verdad, este hombre sin conocer la palabra dio en el clavo. Porque si hay algo bien difícil es el hogar, la pareja. No es fácil la convivencia. Pero mis amados, encontramos hoy que la gente hace lo que quiere. Y nosotros, usted y yo, estamos llamados a obedecer. La obediencia de corazón, la obediencia genuina es una actitud que lo controla a usted. Uy, yo quisiera hacer esto, pero Dios me manda a hacer esto. Yo quisiera salir corriendo, pero Dios me manda a hacer esto. Yo quisiera odiar y nunca más volverle a hablar a fulano de tal, pero Dios me manda a perdonar. Uy, es que no me aguanto a fulanita o a fulanito, pero Dios me dice soportándonos los unos a los otros y no con amor fingido, porque Dios no nos manda a ser hipócritas. Mucha gente es la que dice, yo no tengo por qué ir a hablar con tal persona porque es que no la puedo pasar ni un poquito. Y yo no sirvo para ser hipócrita. No entiende este tema. No entiende el tema de la obediencia. No entiende el tema del amor fingido. El amor sea sin fingimiento. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Si usted decide hacer con su vida o con un área de su vida lo que a usted, perdóneme la expresión, se le dé la gana, usted va a terminar teniendo muchos problemas, no pocos, muchos problemas. Entonces los creyentes llegamos a ser tan obedientes a lo que la palabra nos enseña y nos indica que llegamos a ser siervos de justicia. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Y otros muchos pasajes en el Nuevo Testamento dejan claro que no es suficiente con simplemente oír la palabra, leer la palabra, congregarse en una iglesia. No es suficiente, hay que obedecerla. Tome nota y léalo por favor. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27. La pregunta fundamental finalizando este devocional es, ¿estamos obedeciendo la palabra realmente? Le repito, ¿estamos obedeciendo la palabra realmente? Varones, no se desconecte, varón. No le tenga miedo a la confrontación. No apague su celular. No se salga del devocional. Permítame hacerle esta pregunta, varón que me escuchan esta noche. ¿Está usted obedeciendo la palabra realmente o está haciendo lo que se le da la gana? ¿Está tratando a su familia como se le antoja, a su esposa como se le antoja? Y me dirijo a los varones porque Dios me ha estado dando palabra y muy fuerte para los varones. Porque Dios quiere levantar hogares, quiere prosperar, pero el varón está llamado a ocupar el lugar de sacerdote. No hacer lo que se le antoja, no a manejar su plata como usted quiera. ¿Quiere que Dios lo bendiga en las decisiones que está tomando? Vaya y tome decisiones en conjunto con su esposa. Dios los va a bendecir. Pero si usted está tomando decisiones, haciendo lo que se le antoja, esperando a que su esposa se le sujete a todo lo que a usted se le antoje decir, no espere que Dios lo bendiga. El apóstol Santiago se ocupa de la importancia de la obediencia cuando declara en su palabra de manera clarita, diáfana, transparente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No se engañe. No se engañe, no es casualidad que usted esté escuchando este devocional. No es casualidad. No somos famosos, no llenamos estadios, pero cada enseñanza nace de la oración y de la intimidad con el Señor, con la palabra, con el Espíritu Santo.
Y Dios utiliza burros, Dios utiliza asnos para hablar. Así que no menosprecie esta palabra. No cometa ese error. La palabra de Dios no se menosprecia. Nunca tenga en poco una enseñanza bíblica. Jamás no cometa ese error. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Tener cuidado de no engañarnos a nosotros mismos, mis amados. Cuando alguien no aplica de manera diaria y regular la palabra de Dios a su vida, se está engañando acerca de la obediencia. Usted cree que es obediente, pero no es así. Y el apóstol Santiago lo sigue diciendo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Permítame ilustrar esto en estos últimos minutos. Suponga que un hombre decide un día afeitarse su barba. Mientras se afeita, una llamada telefónica lo interrumpe. Cuando termina la conversación por teléfono, se olvida de que se estaba afeitando. Y en cambio de acabar de afeitarse, lo que hace es terminar de vestirse y sale a trabajar. ¿Cómo vería usted esto? Sus compañeros de trabajo en el trabajo se burlarían, lo cuestionarían, las bromas estarían al orden del día. Algunos lo van a mirar con un gesto de ridículo. Esto es lo que ocurre cuando cualquiera que ha dicho, profesado ser cristiano, escucha la palabra, habla de la palabra, se aleja y no la aplica a su vida. Pero la persona que hace eso no se da cuenta de lo mal que está su situación espiritual. Vive engañado, engañada con respecto a sus necesidades espirituales. Un creyente genuino también puede ser engañado con respecto a cierta área de su vida en la que está de manera pecaminosa y deficientemente viviendo, y empieza a vivir como vivía antes. Empieza a arañar el pecado, empieza a acercarse al pecado, y al comienzo eso no hace daño. Al comienzo eso no hace daño. El Señor me da una palabra para alguien en esta noche. Cuídate de los labios de la mujer extraña. Escuchen, mis amados, lo que les voy a decir. La mujer extraña no es una mujer que usted no conoce. La mujer extraña es la mujer extraña para Dios. Para Dios. Es decir, ¿usted qué hace metiéndose con esa persona? ¿O qué hace metiéndose con ese hombre? ¿Usted qué hace metiéndose con él? ¿Qué hace dando lugar al diablo? ¿Qué hace haciendo eso? Al comienzo todo eso es bonito. Cuidado. Cuidado. Y Santiago concluye diciendo, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y en el texto griego, esa expresión mira atentamente se refiere a una mirada concentrada, prolongada y profunda para poder valorar algo correctamente. Usted debe examinar
la perfecta ley de la libertad, que es la palabra de Dios, que lo libera del pecado y de la muerte, y permanecer en ella. Concluyo diciéndoles, cuando nosotros experimentamos la salvación, cuando usted experimentó la salvación, usted hizo con el Señor un compromiso de largo alcance. Por lo tanto, Dios espera de usted y de mí una actitud de obediencia que debe acompañar su fe genuina en Cristo, porque ambos son pilares fundamentales para desarrollar el carácter cristiano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. La bendecimos, te bendecimos en esta noche. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra dé fruto, dé fruto. Que no sea una prédica más, que toque corazones, dé fruto. Ayúdanos a obedecer, no permitas que nos desviemos, no permitas que seamos simplemente oidores. Y ayúdanos a obedecer en todas las áreas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.